Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, está con nosotros la tarde de hoy. Juanita, bienvenida, gracias por acompañarnos. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia también. Con base en el informe que están presentando, ¿cómo se explica que Perú esté hoy más cerca de convertirse en ese estado fallido que se menciona? Bueno, hemos hecho un informe luego de más de un año de trabajo de campo, más de 120 entrevistas, no solo en Lima, en Pucallpa, en Puerto Maldonado, en Trujillo, tratando de documentar el crecimiento, en primer lugar, del crimen organizado. Recordemos que Perú ha tenido una tasa de crecimiento en su tasa de homicidios entre 2018 y 2024 de 137%. Esto es especialmente grave en el último año, entre 2023 y 2024, la tasa creció en 75%, que si bien no pone a Perú en este momento todavía en la tasa más alta de homicidios de la región, sí que la pone en la tasa más alta de crecimiento. Nos recuerda al 2019-2020 en Ecuador, cuando decíamos este país que ha sido una isla de paz empieza a mostrar cierto retroceso y hoy tristemente Ecuador es el país con la peor tasa de homicidios. Desafortunadamente, lo que encuentra el informe es que Perú no solamente no está haciendo suficiente para luchar contra esta criminalidad organizada y proteger a la población, sino que el Congreso peruano está legislando activamente para fortalecer el crimen organizado y debilitar las capacidades del Estado peruano. Precisamente, ¿qué papel específico ha jugado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte en esta especie de debilitamiento institucional del que se habla? Entre 2023 y 2025 el Congreso peruano ha expedido una serie de leyes, la mayoría de las cuales no han sido vetadas por el gobierno de Dina Boluarte. Incluso en aquellos pocos casos en los cuales han sido vetadas, el Congreso ha insistido y la presidenta no ha tenido ningún problema en seguir adelante. Son normas que incluyen la restricción de qué se entiende por crimen organizado, restringiendo su ámbito de aplicación para que, por ejemplo, no pueda estar conectado con casos de corrupción. Normas que reducen la capacidad y efectividad de los allanamientos. La lógica del allanamiento es el efecto sorpresa. Se pide una orden judicial y se hace un allanamiento para poder recolectar prueba. Al incorporar el Congreso la obligación de que haya un abogado presente al hacer los allanamientos, se elimina todo factor de sorpresa y por lo tanto se eliminan las posibilidades de recaudar evidencia a través de estos procedimientos. Se restringe la figura de la extinción de dominio, con lo cual no se le pueden cortar redes de financiación al crimen organizado. Se restringen estos plazos de prescripción de la acción penal, con lo cual una investigación que es compleja debe tardar mucho menos tiempo y si no se logra llegar a identificar responsables, inmediatamente puede prescribir la acción penal, es decir, vencer el plazo para poder seguir adelante con la investigación. Se ha restringido la figura de la colaboración eficaz, que es un elemento esencial en cualquier investigación de crimen organizado para poder ir tomando evidencia sobre la base de testimonios de distintas personas en la estructura criminal y poder imputar a personas más allá en la estructura criminal. Todas estas medidas han hecho que los fiscales con los que nosotros hablamos en distintas regiones del país nos digan: vemos al crimen organizado crecer, pero el Congreso nos está quitando herramientas para poder investigarles y llevarles a la justicia. Estamos, Juanita, ante un escenario comparable al de otros países capturados por el crimen organizado, como México, por ejemplo. A ver, en su tasa de homicidios no, pero insisto, en la gravedad de cómo está creciendo el fenómeno sí que nos preocupa aún más. Por ejemplo, si uno mira solamente los datos de extorsión, entre 2021 y 2023 creció en un 370% las extorsiones. En solo lo que va de 2025, en este primer semestre, ha habido ya un crecimiento del 17% en la tasa de homicidio y del 50% en la tasa de extorsión. O sea, eso nos muestra que el fenómeno se está deteriorando gravemente. Y lo que tengo que decir, que es muy particular del caso peruano, es con todo y que en México el gobierno ha mirado para otro lado desde el gobierno pasado con la política de AMLO de abrazos, no balazos, nunca vimos ni al gobierno ni al Congreso activamente tomando medidas para quitarle capacidad al Estado de lucha contra el crimen organizado. En Ecuador, hoy lo que nos pasa con los estados de emergencia de Noboa y las declaratorias constantes de conflicto armado es que nos preocupa el crecimiento de casos de denuncias de violaciones de derechos
derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, incluso desapariciones forzadas, pero no hay allí un intento por quitarle herramientas al Estado. Lo que estamos viendo en Perú es muy particular y francamente no lo había visto en otro país de la región, que es un crimen organizado, tristemente muy aliado con distintos sectores del Congreso, debilitando la capacidad del propio Estado para proteger a la población. Claro. ¿Qué datos o evidencias concretas recogen ustedes sobre la infiltración del crimen organizado dentro del Poder Legislativo peruano? Nuestro informe se concentra en mostrar la reducción de las capacidades de investigación, juzgamiento y sanción. Pero es evidente, y lo han mostrado distintas investigaciones periodísticas, la manera en la cual estas decisiones han, digamos, beneficiado a distintos miembros del Congreso. El propio presidente del Congreso, cuando se toma la decisión de restringir el tiempo de la prescripción de la acción penal, le beneficia a él personalmente en una causa penal en su contra. Ha habido investigación periodística de las formas en las cuales criminalidad organizada asociada a minería de oro ilegal ha estado vinculada a la financiación de campañas políticas al Congreso y ha tenido vínculos con distintas personas que hoy son congresistas. Por supuesto, será la investigación penal de existir frente a cada una de estas personas la que pueda encontrar responsabilidad penal individual, pero lo que nosotros sí podemos concluir desde un punto de vista de derechos humanos es que las medidas concretas tomadas por el Congreso han debilitado la capacidad del Estado de investigar, juzgar y sancionar, que es una obligación del Estado peruano. ¿Qué implica para el ciudadano de a pie que se haya debilitado la figura del crimen organizado en el Código Penal? Es decir, ¿qué delitos pueden quedar impunes? Bueno, hoy se ven todas las encuestas, una de las principales preocupaciones de los peruanos y peruanas es el crecimiento de los homicidios y el crecimiento de las extorsiones. Si bien Perú es un país en el que la ciudadanía se siente distanciada de la política, que usualmente siente que todo lo que sucede en la esfera pública nada tiene que ver con ellos, en la realidad lo que está mostrando nuestro informe es que estas distintas medidas que está tomando el Congreso son las que están afectando su vida diaria con permitir que este tipo de grupos de crimen organizado avancen en el control territorial y por lo tanto puedan de manera impune cometer homicidios, cometer extorsiones. ¿Qué está comprometido, ya que hablamos lo que hablamos, está el Congreso en la lucha contra el Tren de Aragua, por ejemplo, o la banda Los Pulpos? Lo que nosotros pudimos ver en nuestro trabajo de campo es la presencia de distintas redes de criminalidad organizada transnacional, particularmente en la Amazonía peruana, presencia de grupos criminales brasileños y grupos colombianos. Una de las que documentamos en el informe es que al haber debilitado desde la presidencia de Dina Boluarte las capacidades que, aunque precarias, tenía el Estado peruano de investigación judicial y de inteligencia, hay muy poca información sobre, digamos, la caracterización de los distintos grupos de crimen organizado que operan en estos territorios y cuya caracterización es fundamental para poder ser efectivos en investigar, juzgar y sancionar los delitos que estos grupos cometen. Dicho eso, lo que sí ha sucedido es que desde la propia administración de Dina Boluarte se ha pretendido señalar que el incremento en la violencia está asociado a la migración. Y lo que nosotros hemos podido encontrar es, primero, existe muy poca evidencia de la conexión entre las pequeñas bandas una con otra que se autodenominan Tren de Aragua. Hay muy poca información de inteligencia que realmente permita hablar de que están conectadas y articuladas. Y lo segundo, y muy importante, que en general no existe un peso superior de personas de nacionalidad venezolana en la comisión de estos delitos. Lo que ha habido es un uso estigmatizante de, digamos, esta, en última, xenofobia en contra de los migrantes para quererlos culpar de un fenómeno de violencia que está asociado a que el propio Estado peruano no está luchando de manera efectiva contra estas bandas y, más grave aún, está legislando a favor de estos grupos de crimen organizado. La presidenta Boluarte tiene, digamos, alguna responsabilidad en esta ruta hacia la impunidad, complicidad, quizá por negligencia o por ser rehén del propio Congreso. Bueno, yo creo que es muy claro que Dina Boluarte ha hecho un acuerdo con el Congreso para poder mantenerse en el poder, que no la saquen de la presidencia a cambio de permitir que el Congreso siga legislando a su favor para favorecer su propia impunidad y, por supuesto, en la práctica para favorecer a grupos de crimen organizado. Lo que muestra el informe es que ha habido anuencia por parte de la Presidencia de la República. Si bien no es la presidenta la que está liderando directamente este tipo de acciones, porque francamente no lidera ninguna
política pública. Lo que sí es que ha permitido que el Congreso dirija completamente estas acciones, favoreciendo tanto la propia impunidad de congresistas como la del crimen organizado. Juanita Gubertos, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.